saludo para todos mis amigos, seguidores en el canal de YouTube, redes sociales, WhatsApp y a todas las personas con las que diariamente me encuentro en las instituciones educativas y colegios como asesor pedagógico y consultor. En esta ocasión veremos el tercer episodio del programa Estrategia de Aprendizaje en Casa, el cual es llamado Roles, Usuarios y Participantes de la Comunidad Educativa. Hoy, desde la Estrategia de Aprendizaje en Casa y el modelo de alternancia, deben interactuar para que sincrónicamente podamos lograr que el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes sea de manera eficiente. Además, es muy importante también dejar claro cuál es el rol de los padres de familia en esta estrategia, donde el mismo Ministerio de Educación ha considerado que son tutores familiares y el papel que hoy tienen como acompañantes en el proceso. Igualmente, el rol que tienen el papel protagónico que desarrollan los docentes tutores en la producción de sus contenidos digitales y la manera como motivan el desarrollo del aprendizaje a partir del modelo constructivista y el desarrollo del aprendizaje autónomo. Mi nombre es Germán Acevedo Arana y espero que disfruten este tercer episodio que he llamado Roles, Usuarios y Participantes, programa de desarrollo de la Estrategia de Aprendizaje en Casa. Bienvenidos. Para todos es sabido que existe dentro del argot educativo el término comunidad educativa. La comunidad educativa que hemos conocido siempre en todo el tiempo de la escuela presencial, considerada como tal las personas que interactúan dentro del claustro educativo, entre ellos lo que conocemos como directivos docentes, como docentes, maestros, lo que conocemos también como padres de familia, estudiantes, exalumnos, todas las personas que giran en torno al desarrollo de la vida institucional. Pues bien, en estos momentos el término de comunidad educativa obviamente que sigue funcionando y obviamente con mayor relevancia y mayor precisión. En la guía técnica y didáctica para implementar la estrategia de aprendizaje en casa y el modelo de alternancia, que es el marco pedagógico sobre el cual estoy haciendo este trabajo, yo trato de dejar muy claro allí cuáles son esos roles y cuáles son esos principios fundamentales de la comunidad educativa en este tiempo en el que las cosas parece que todo tiene un cambio y efectivamente todo tiene un cambio y una manera distinta de manejar las cosas. Entonces, comunidad educativa en la estrategia de aprendizaje en casa y el modelo de alternancia, entonces debemos precisar de que los roles que asumen los diferentes miembros dentro de esta comunidad educativa tienen un ligero cambio e inclusive tienen un cambio en la forma como han sido mencionados siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de los directivos docentes, para la estrategia de aprendizaje en casa y el modelo de alternancia, el concepto será el de coordinador académico virtual, ya lo habíamos dicho en los episodios anteriores. Cuando hablamos del docente o el maestro, que siempre hemos conocido en las instituciones de educación presencial, acá en la estrategia de aprendizaje en casa le vamos a llamar docente tutor o tutor, porque realmente ese es el rol que tiene el docente en este modelo de virtualidad. Cuando hablamos del padre de familia, entonces el padre de familia o acudiente, que siempre hemos conocido, el Ministerio de Educación le ha dado el término de tutor familiar. Igual pues tiene una responsabilidad muy parecida, pero tiene una relación directa en términos de este modelo de alternancia. Y cuando hablamos del estudiante, hablaríamos entonces del estudiante virtual, porque ya el estudiante no lo tenemos de forma presente en las instituciones, sino que el estudiante interactúa de manera sincrónica o asincrónica a través de las diferentes herramientas tecnológicas que adopta la institución. Entonces, estos cuatro tipos de participantes dentro de la institución para garantizar el aprendizaje de los estudiantes es lo que trataré de dilucidar y de dejar muy claro cuál es el papel que tienen ahora y que deben cumplir ahora con todos estos procesos de novedades en la implementación de las TICs. Por esa razón, entonces, cabe destacar que existe una necesidad imperiosa por parte de las instituciones educativas a través de los directivos docentes de solicitarle a los padres de familia a través de un protocolo que debe ser suscrito de manera, el acuso de recibo debe ser suscrito de manera virtual también, en el cual el padre de familia le autoriza a la institución o al establecimiento educativo, le autoriza que su hijo aparezca en este tipo de interacciones, debido a que la misma ley 1098 del año 2006 y el Ministerio de Educación en reiteradas
documentos que nos presentan de forma regular, siempre se establece que por tratarse de niños, niñas y adolescentes, pues se debe pedir el permiso y la autorización para que estos niños interactúen. Muchas instituciones en el momento de la matrícula hicimos firmar un protocolo que permitía la autorización de los padres de familia para hacer videos o fotografías de tipo corporativo. Esa autorización es diferente. Yo quiero recomendarle de manera muy directa a ustedes, directivos docentes, de que deben enviar vía correo electrónico de la cuenta de correo oficial de la institución a todas las cuentas de correo de los padres de familia. Deben enviar esta notificación personal en la cual ustedes le están pidiendo autorización a los padres de familia de que estos niños van a poder interactuar a través de diferentes plataformas tecnológicas y que van a ser filmados y que van a estar expuestos en momentos de interacción virtual de tiempo real, en el cual los padres de familia tomarán la decisión si lo autorizan o no. Es muy importante por lo siguiente: la ley 1098 como tal, Código de Infancia y Adolescencia, no permite que los niños, niñas y adolescentes sean filmados y aparezcan en redes sociales o aparezcan en eventos donde se fotografía la imagen de un menor sin la autorización del padre de familia. Entonces, esa es una primera tarea que debemos dejar claro a los directivos docentes y docentes, que ustedes envíen ese protocolo, ese formato que ustedes deben solicitar, amparado en derecho, amparado en todos los lineamientos del Código de Procedimiento Penal para la Infancia y la Adolescencia, donde los padres de familia tienen que dar la autorización. Si el padre de familia no da la autorización para que este proceso se lleve a cabo, pues obviamente que la estrategia de aprendizaje en casa no podrá desarrollarse con ese estudiante y deberá ser parte de las excepciones en las cuales la estrategia debe garantizarle a los padres de familia y a los estudiantes la participación en el aprendizaje. La estrategia de aprendizaje en casa y el modelo de alternancia se consideran roles, usuarios y participantes a todos los miembros de la comunidad educativa. Cuando hablamos de participantes referimos entonces a todos los miembros de la comunidad: padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes, agentes educativos, secretarías de educación, las entidades que hacen el proceso de control y seguimiento, toda la comunidad que participa dentro de este proceso, asesores pedagógicos, gente que participa en la interacción para garantizar que el servicio educativo funcione, el PAE, todo lo que tiene que ver con los usuarios del servicio educativo. Entonces, hablar de participantes nos lleva entonces a que, en particular para nuestra estrategia de aprendizaje en casa, los usuarios los vamos a clasificar en 4 tipos de usuarios. Los participantes son todos los miembros de la comunidad educativa. Los usuarios serían entonces los padres de familia, los estudiantes, los docentes y los directivos docentes. Esos son los usuarios que van a interactuar a través de una serie de plataformas digitales que la institución va a definir y va a permitir, digamos, de manera estratégica, con base en lo que pretende conseguir en el aprendizaje de los estudiantes, facilitar ese proceso de aprendizaje. Ya lo decíamos en el episodio anterior, en la estrategia de aprendizaje en casa no se enseña, sino que se aprende. El modelo de enseñanza-aprendizaje se rompe porque los contenidos digitales que se suben a las plataformas serán parte, digamos, de la garantía del aprendizaje que el docente tutor le da a la comunidad educativa. Los roles, entonces, hacen referencia al papel que cumple cada uno. O sea, el directivo docente, qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. El maestro, qué es lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer y por qué lo debe hacer. Y ahí estamos hablando entonces del rol del tutor. El padre de familia que considera que paga una pensión o que libra una responsabilidad cuando el niño madruga todos los días al establecimiento de la educación presencial, y entonces el niño está ocupado toda la mañana o todo el día o toda la tarde y el padre de familia está ocupado en otras actividades. En este modelo de estrategia de aprendizaje en casa no es así, porque los niños, niñas y adolescentes deben estar acompañados. Entonces, por eso no podemos pretender un modelo de enseñanza en el cual el padre de familia tenga que estar todo el tiempo conectado con el niño al lado para que el padre de familia le garantice al estudiante su aprendizaje. Necesitamos crear un sistema en el cual las plataformas hagan el trabajo, que los estudiantes y los padres de familia puedan interactuar no solamente a través de Zoom o de Meet o de cualquiera de estas plataformas de interacción sincrónica o asincrónica,
sino que ellos también en su tiempo de posibilidad de reunión familiar puedan interactuar a través de plataformas. Hoy es muy común hablar de una serie de plataformas que el mismo Ministerio de Educación está autorizando para que esta práctica se haga. Entonces, repito, claro, los participantes son todos los miembros que garantizan la buena operación de la institución. Los usuarios son 4, los padres de familia, los estudiantes, los docentes y los directivos docentes. Y los roles son el papel que cada uno de estos desempeña y el papel que cada uno de estos debe cumplir de forma articulada a la luz de una estrategia de aprendizaje donde el medio para llegar al conocimiento o al aprendizaje son las tecnológicas propuestas por las TICs. Esa es la forma como debemos interpretar esta nueva escuela del aprendizaje en casa y del modelo de alternancia. El planteamiento del problema entonces en el desarrollo de la estrategia de aprendizaje en casa y el modelo de alternancia. En este episodio quiero dejar claro que el problema que yo observo dentro de lo que estamos haciendo en los diferentes establecimientos educativos es que existe una confusión en la forma como cada uno de los participantes de la estrategia espera que cada uno haga sus cosas. Quizá esto ocurra porque los roles de los usuarios no están definidos de manera técnica y de manera expresa por las directivas de la institución. Lo que quiero aprovechar con esta oportunidad de este episodio número 4 es precisar la forma como estos roles deben apoyar el proceso de entendimiento de cada uno de los participantes. No existe claridad en las expectativas que despierta cada uno de los roles entre uno y el otro. Por ejemplo, los docentes que hoy se llaman tutores todavía siguen creyéndose docentes o maestros cuando en el argot o en la jerga de lo que es la educación virtual el docente deja de ser docente y se convierte en un tutor. Mientras tú no te comportes como tutor, va a ser muy complicado que el padre de familia entienda cuál es tu papel. Los padres de familia quizás están esperando de que usted como docente inclusive lo vea en su casa, como que usted como docente lo atienda tal cual como lo atendía cuando el niño iba al colegio en la escuela presencial. El directivo docente quizás está esperando que el docente sea más proactivo, que sus clases sean, que incluyan nuevos elementos o nuevos componentes, desde una perspectiva que ni siquiera tenemos claro cuáles son las TICs que vamos a utilizar para el desarrollo de todo este proceso. Los padres de familia deben entender que su rol como padres de familia es el de tutor familiar. ¿Qué significa eso ante el ICBF? Un tutor familiar es una persona que está todo el tiempo allí monitoreando, cuidando, atendiendo, respaldando. Los padres de familia, al comienzo de la pandemia, los padres de familia estuvieron muy de acuerdo con que existieran estas interacciones de manera sincrónica en Zoom porque ellos tenían el tiempo de participar y demás. En la medida que han avanzado los meses y las semanas, pues cada quien ha tenido la posibilidad de ir a sus trabajos de nuevo y hoy nos encontramos frente a un problema y es que los padres de familia ya no tienen el tiempo para poder estar tutoreando y monitoreando permanentemente a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en estos momentos con la estrategia de aprendizaje en casa? Necesitamos definir las herramientas tecnológicas en las que vamos a trabajar. Necesitamos adoptar una plataforma que me permita albergar los contenidos de valor del aprendizaje que el estudiante debe obtener en cada uno de los procesos. Necesitamos entonces enviarle a cada padre de familia enviarle a los padres de familia y a los docentes, tutores, cuál es el rol que tiene cada uno de ellos. De eso a continuación quiero explicar cuál sería el rol que tiene cada uno de los miembros usuarios de esta estrategia de aprendizaje en casa. Entonces así, cada participante espera del otro lo que jamás va a llegar. Por ejemplo, el padre de familia espera que el docente sea más efectivo y eficiente con su interacción en Zoom o en Meet, o el padre de familia espera que los contenidos no sean simplemente unos correos o una información enviada por el WhatsApp o por el correo electrónico. El padre de familia está esperando muchas más cosas. Sería bueno decirle hasta dónde llega nuestra responsabilidad en la gestión y en la producción de estos contenidos. Eso considero que es parte del problema en este episodio que quiero abordar. El problema es que los roles de cada uno de los usuarios está desdibujado porque ni siquiera hemos hablado de eso. Los establecimientos educativos tienen una gran responsabilidad allí y debemos dejar claro esos roles que supuestamente deben estar escritos en el CIE y deben estar escritos en el manual de convivencia y deben estar escritos en la gestión académica del PEI, en el proceso pedagógico y curricular, donde la institución ha dejado muy claro el rol del tutor, el rol del padre tutor
o la familia tutor, o el rol del estudiante virtual, o el rol del coordinador académico virtual. Pero obviamente que ningún establecimiento en estos momentos eso lo tiene resuelto por la simple razón de que esto que son las TICs que desde el 2006 nos exigieron que implementáramos, pues apenas en estos momentos nos estamos encontrando con una posibilidad por necesidad de implementar unos procesos tecnológicos. Cuando hablamos de los directivos docentes, que en el caso de la escuela presencial hace referencia a la ley 715, hace referencia a los rectores o a los directivos o directores de escuelas o centros educativos y a los coordinadores de los establecimientos educativos públicos. Cuando hablamos de este tipo de participantes en la estrategia, el rol del directivo docente, que para esta guía técnica se va a llamar el coordinador académico virtual, esta persona se convierte en la pieza fundamental o estratégica de toda la estrategia. ¿Por qué? Porque resulta que el coordinador académico virtual, en compañía con sus demás directivos, tiene las siguientes responsabilidades. La primera responsabilidad que tiene es la de identificar y de aprobar con el consejo académico y, si es posible, con el directivo, cuáles son las herramientas tecnológicas que se van a adoptar para la implementación de la estrategia. ¿Cuál es la plataforma que vamos a usar? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que vamos a adoptar? ¿Cuáles son las apps que vamos a tener en cuenta para poderle permitir tanto a los docentes, tutores como a los padres de familia una mejor interacción y una verdadera escuela virtual? En ese caso son los directivos docentes los que, una vez definen esas herramientas, allí donde los directivos docentes deben proceder a lo siguiente. Primero, es importante que se creen las cuentas de correo, sea en Gmail o en cualquier otra suite que provea un correo electrónico. Principalmente estamos usando Gmail porque, digamos, es la que tiene la suite más completa. Esas cuentas de correo deben ser creadas con base en un modelo corporativo, es decir, si yo tengo 10 grupos o 20 grupos o 30 grupos en la institución, yo debo crear 30 cuentas de correo. Cada cuenta de correo debe tener una estructura corporativa mencionando primero el nombre de la institución, luego el grado a que pertenece, @gmail.com. En ese sentido, esas cuentas de correo con sus respectivas contraseñas, que serán asignadas a cada docente tutor para que implemente la estrategia, va a permitir entonces que la institución tenga el control permanente de toda la estructura tecnológica del proyecto. Aparte de crear esas cuentas de correo que deben ser corporativas, entonces también debe darse un número telefónico de una SIM card que obedezca a la manera como todos los docentes, al crear sus grupos de WhatsApp, van a colocar ese número como administrador de los grupos, que sí, pues en este caso el coordinador académico virtual tenga el control de toda la infraestructura tecnológica tenga el control de la infraestructura tecnológica de la estrategia, porque el ser propietarios de las cuentas de Gmail con sus respectivas contraseñas y el ser los administradores de los grupos de WhatsApp, que es la forma como se va a administrar toda la interacción con la comunidad educativa, eso va a permitir de que si en algún momento determinado un docente no puede continuar con la institución por alguna razón que sea, pues la institución simplemente lo que hace es tomar esas cuentas de correo, tomar esas cuentas de WhatsApp y otorgárselas al nuevo docente, y así la institución conservaría el histórico de todo el trabajo que hizo el docente anterior y lo que va a continuar con el siguiente. También el coordinador académico virtual es el encargado de elaborar el horario de interacción que debe darle a cada uno de los docentes. Ya no es suficiente, ya el horario que teníamos de las clases normales ya no aplica, porque ya esas clases ya no son de esa misma forma, sino que en la estrategia de aprendizaje en casa se debe crear un horario de interacción a través de las plataformas, y los docentes no pueden convocar a los estudiantes a una reunión en Zoom o en Meet o en cualquiera de estas herramientas en un horario en el que posiblemente coincida con el de otro docente. Por eso es necesario que el coordinador académico virtual elabore unos nuevos horarios. Debe tener el control de las carpetas de Google Drive. Cuando el docente elabora la clase y la sube a la plataforma donde vamos a llevar todos estos contenidos,
y automáticamente debe abrirse. Si se abre la cuenta con Gmail, automáticamente tenemos un espacio en Google Drive de almacenamiento de 15 gigas. Ese espacio tiene un fundamento. Cuando el tutor o el docente tutor elabora la clase número 25, por ejemplo, que corresponde a la semana tal del año lectivo, yo como coordinador académico virtual voy a la plataforma de Google Drive y me encuentro en el que dice clase número 25. Eso va a permitir que el coordinador, el rector, cualquier persona del establecimiento educativo, en cualquier momento que tenga el tiempo, pueda ingresar a la plataforma y observar dentro de Google Drive cómo fue la planeación de la clase número 25. Cuando yo hago clic en la carpeta de la clase número 25, debo encontrarme 3 carpetas. En la carpeta número 1 me debo encontrar el guión de clase, donde se realizó la planeación de la clase. En la carpeta número 2 debo encontrarme el protocolo de instrucciones y condiciones de la clase, que es el fundamento, digamos, de la clase que se ha subido a la plataforma. Y en la tercera carpeta me voy a encontrar todos los contenidos que yo he utilizado para la clase. Textos en Word, textos en PDF, links que he utilizado en YouTube, fotografías, videos de clases pregrabadas, es decir, todo lo voy a encontrar allí, y eso va a permitir entonces que el coordinador académico virtual pueda tener también el control de saber qué es lo que los docentes están programando y están planeando para cada una de esas clases. Se debe crear entonces, el coordinador académico virtual debe crear los grupos en la suite de Google. Encontramos una plataforma que nos ayuda mucho que se llama Google Grupos. Allí yo puedo crear el grupo, por ejemplo, voy a crear el grupo de grado sexto y allí tengo todos los 40 correos de los padres de familia de grado sexto. Si yo necesito enviarle un comunicado a ese grupo, pues simplemente entro a Google Grupos, busco grado sexto, escribo el texto, adjunto el archivo y un solo clic me va a permitir enviarle a 40 padres de familia una información que es relevante. Debo enviar vía correo electrónico como coordinador académico virtual a los padres de familia la notificación personal, lo que decía ahora anteriormente en este episodio. Esa notificación personal donde el padre de familia debe autorizar a la institución para que su hijo interactúe en las diferentes plataformas y en las diferentes interacciones sincrónicas o sincrónicas que propone la institución. O sea que ese es un papel de los directivos, enviarle a todos los padres de familia vía correo electrónico ese protocolo para que ellos autoricen y blinden de una u otra manera la responsabilidad del docente por interactuar con menores de edad a través de redes sociales o a través de este tipo de herramientas. El coordinador académico virtual debe revisar el planteamiento, la planeación de las clases de manera secuenciada y producir informes para el rector o para la Secretaría de Educación. Esa forma de hacerlo, pues obviamente nos lo va a permitir Google Drive o Dropbox, que es donde van a almacenarse los contenidos. Se debe recoger, según la planeación de los resultados de la evaluación, los resultados en las rúbricas. Cada docente, cada tutor al terminar una clase debe hacer la evaluación y ese resultado en una rúbrica debe ser subido a la carpeta de Drive y allí yo podré enterarme entonces cómo va el resultado de las diferentes clases planeadas. Finalmente, el coordinador académico virtual es encargado de crear una planeación para realizar el coordinador académico virtual es el encargado de crear una planeación para realizar esas reuniones de padres de familia, esos encuentros interactivos en las diferentes plataformas con los padres de familia, con los docentes mismos, con los directivos mismos. Es decir, el rol del directivo docente, que en esta guía técnica se llama el coordinador académico virtual, es fundamental. Sin ese rol, los maestros, los padres de familia y los estudiantes no podrían realizar el resto del proceso, porque es el directivo docente realmente el que da la apertura a la implementación de la estrategia. Y por esa razón yo quiero que entendamos y dejar la primera precisión en esos roles, inclusive en diferentes escenarios de maestros, donde a veces queda la sensación como que el coordinador en esta estrategia no tiene nada que hacer porque el trabajo le quedó solamente a los docentes. Al contrario, como les puedo explicar en este episodio, los directivos docentes tienen una gran responsabilidad y tienen una gran cantidad de trabajo por hacer, que entre otras cosas, si no se organiza de manera virtual, va a ser muy complicado que cumpla con su verdadera función para lo cual han sido creados sus cargos. Espero que nos encontremos en el episodio siguiente para que continúen la relación directa de este contenido que tiene que ver con los roles, usuarios y participantes. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo encuentro.